Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida, yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida. ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. En este episodio te quiero explicar la diferencia entre un duelo complejo y complicado. Sé que al final de este episodio tendremos una visión de mucha esperanza y de ver lo que es capaz de hacer un ser humano para salir adelante. Esa capacidad de salir adelante del ser humano, llamada resiliencia, nos deja la vida en un lugar de mucha esperanza. Si algo me consta a lo largo de los años de escuchar historias y de acompañar a personas en los momentos más difíciles de su vida, es que los miro y digo, salieron adelante. No sé si te ha pasado que en algún momento en tu vida tú dices, de esta no voy a salir, no voy a poder con esto, no sé cómo le voy a hacer, no voy a poder. Y de repente te das cuenta que estás pudiendo, que sí lo estás haciendo, que estás saliendo adelante. El ser humano tiene algo muy grande en su sabiduría interior. Y hoy que hablemos de la diferencia entre un duelo complejo y complicado, voy a hacer mucho referencia a esto, para tener esa esperanza. ¿Qué es un duelo complejo? Un duelo complejo es aquel en donde se viven cosas muy duras al mismo tiempo. En algún otro episodio te hablé de los agravantes del duelo, con una mirada de un cuadrado, de 4 cosas que agravan un duelo. El momento de vida, la forma del duelo, el vínculo que tenías con eso y qué tan lógico o no lógico fue eso que viviste. Un duelo complejo tiene que ver con estos agravantes. Es un duelo donde se tienen que procesar más cosas, donde se tienen que digerir más cosas, donde lo que tú viviste tiene muchas cosas tejidas en conjunto. De hecho, a mí me encanta hacer referencia a un duelo complejo así, tejido en conjunto. ¿Cuántas cosas se dieron en ese duelo? ¿Cuántas cosas tan profundas y significativas se vivieron que hace que no sea un duelo cotidiano o sencillo, sino lo vuelve complejo por la magnitud, la gravedad, la intensidad, el momento de vida o la forma o la lógica o el vínculo? Y de estos duelos complejos, te voy a mencionar de los más comunes, pero siempre teniendo en el fondo la resiliencia humana. Porque hay seres humanos que aunque han vivido este tipo de duelos, pueden salir adelante a pesar de lo complejo. Y me encanta ser portavoz de cientos y miles de personas que a pesar de lo complejo, están hoy en la vida de una forma sana, adaptada, funcional a su nueva realidad, que no era como quería, pero está bien en su nueva realidad. El título de un libro que me gusta mucho se llama Todo volverá a ir bien, aunque no será como antes. Y estas personas que salen adelante de un duelo complejo, vuelve a ir la vida bien, ya no es como antes, pero vuelven a encontrar la manera en la que pueden estar en la vida a pesar de lo vivido, de una manera funcional y sana, acorde a su nueva realidad. ¿Cuáles son entonces algunos ejemplos de duelos complejos? Una historia de abuso que es compleja, muy compleja. La muerte de un hijo es muy complejo. Un tema de haber estado privado de la libertad, un secuestro, es complejo. Son esas situaciones humanas donde el ser humano no vive una cosa, sino algo que incluye mucho más y que está matizado por muchas cosas. Hay enfermedades que son complejas, diagnósticos que son complejos, que implican mucho tiempo, cambios en la vida,
perder funciones, tener muchas cosas que lo hacen diferente, tener que adaptarse a perder movilidad y a situaciones diferentes. Duelos complejos. Quiero entonces ahorita irme al tema de los duelos complicados. Voy a decir sinónimos o palabras que pueden hacer referencia a los duelos complicados. Un duelo que se quedó atorado, detenido, congelado, que no siguió avanzando, que la gente se cayó en una alcantarilla, en un hoyo. ¿Se acuerdan de este túnel del que hablamos pensando que el duelo es como un túnel? Un duelo complicado es cuando alguien se cayó en ese hoyo, en esa alcantarilla, en esa tarjea. Ahí está, detenido, ya no puede avanzar, ya no está en el túnel del duelo, sino está en un hoyo. Qué duro es cuando la gente se cae en un hoyo, cuando la gente ya no avanza en su duelo, cuando la gente ya no puede seguir, aunque sea con altas y bajas, pero hacia la luz, hacia esta nueva vida, hacia esta nueva realidad, ya no puede porque se cayó. Un duelo complicado te detiene en el tiempo, te mete en un sufrimiento innecesario, te mete en un lugar donde si la persona no hace algo para salir adelante, se va a quedar ahí. Y una persona se puede quedar mucho tiempo en un duelo complicado, se puede quedar mucho tiempo atorado en algo. ¿Qué es lo común en un duelo complicado? ¿Cómo lo puedo distinguir? ¿Qué puedo hacer para darme cuenta si yo o alguien a mi alrededor se está atorando en su duelo? Está pasando algo que la persona no tiene esta parte de movilidad, de energía, de empuje, de coraje interior para seguir avanzando. Y entonces aquí vamos a ir viendo la diferencia. En ese duelo complejo que hay muchas cosas, la gente avanza, con altas y bajas, con bajas muy profundas, a veces con pasos muy lentos, con baches, pero la persona sigue avanzando. Elige dentro de ella moverse. En un duelo complicado la persona ya se quedó ahí. ¿Se puede salir? Sí, pero primero quiero hablar del daño y de lo que implica quedarse ahí adentro. Por ejemplo, la culpa absurda. Pensar que tuviste que haber hecho algo más cuando en ese momento hiciste lo que podías con los recursos que tenías, de la manera en la que tú podías. Esa culpa absurda te hace abrir puertas y abrir escenarios que no son sanos. La culpa absurda es cuando te dice, hubieras ido a otro hospital, hubieras ido con otro doctor, hubieras hecho esto acá, le hubieras dado esto, no le hubieras dado esto, hubieras cambiado la medicina, hubieras tal. En ese momento no lo sabías, no tenías ni la información, ni los recursos, ni los conocimientos para saberlo. Y entonces te empieza a perseguir esta culpa absurda. Esa que la tienes aquí como un disco rayado que te repite la idea y te vuelve a decir una y otra vez todo aquello que tuviste que haber hecho diferente. Y que como arenas movedizas te van hundiendo más y más y más, porque esta culpa se vuelve un pesar, una piedra en el zapato que te persigue. Qué importante es decirle a la gente que en ese momento actuaste y te comportaste y te moviste con los recursos que tenías, con lo que sabías en ese momento, con lo que había a tu alcance. No te puedes juzgar en el pasado con lo que sabes hoy en tu presente. No te puedes juzgar en lo que hiciste con lo que hoy tienes, hoy sabes, hoy has conseguido. Y mucha gente lo hace. Esta culpa te mete en un lugar de sufrimiento innecesario. ¿Qué otra cosa puede acompañar un duelo complicado? Está conectado también con la culpa. El espantoso si hubiera. Dicen que el hubiera no existe, pero yo me pregunto muchas veces, si no existe, ¿por qué te destruye la vida? Yo a veces digo que el si hubiera sí existe, porque lo traes acá, lo haces tuyo, lo vives cada día. Y ese si hubiera sí te puede arruinar la vida. Entonces sí me gusta preguntarme si el hubiera no existe, porque en temas de duelo el hubiera se vuelve real y te mete en un lugar que no te mereces.
¿Cuántas frases alrededor del si hubiera, de la culpa, de di, tuve, por qué no, hubiera hecho esto, si hubiera esto, pero por qué no hice esto? Y entonces aquí viene el reclamo, el reproche. Otra cosa que puede hacer un duelo complicado es tragarte las emociones, negar las emociones, no reconocerlas, hacerte el fuerte, no sentir lo que tienes que sentir. También, sobre todo en el duelo de muerte, porque recuerden que duelos y pérdidas hay de todo tipo, pero muchas veces yo he observado algo muy complicado cuando alguien muere, lo que se llama estos conflictos de lealtad. Este pensar que estoy mal si me siento bien, este pensar que si estoy saliendo adelante te estoy fallando, o que cómo yo voy a volver a estar feliz o a sonreír o a cenar o tomar un helado o a hacer algo si tú ya no estás. Esto que te persigue de sentirte mal por sentirte bien o de boicotearte, te empiezas a sentir bien, te empiezas a mover en la vida y dices, no, 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 ¿cómo? Si ya no está, si él no puede comer, si él está enfermo, ¿cómo yo y el otro ya no? Y entonces empiezas a frenar la vida. Este boicot, este hacerte chiquito, este no permitirte, este no reconocer que tú puedes seguir adelante y que eso no le falla a la persona que murió o a la persona que está enferma. No le fallas, pero existe esta creencia interior de pensar que puedes demostrar más amor sufriendo, que entre más sufras y más se te note, más amaste. Y esto hace daño porque te va metiendo cada vez más ahí, en un duelo complicado, donde mucha gente llega a hacer promesas de infelicidad, inconscientes, muy adentro. Pero la gente dice, voy a ser infeliz como manifestación de amor. Voy a ser infeliz como una manera de demostrar lo que amé y lo que estaría dispuesto a hacer. ¿Qué daño hacen estos conflictos de lealtad, estas promesas de infelicidad? Este boicotearte, este creer que fallas si estás bien. Y así podemos seguir explorando mucho más duelos complicados. Por ejemplo, otra cosa que complica los duelos es la ganancia secundaria. A veces las personas después de un duelo complicado encuentran una ventaja, algo que les justifique una actitud, algo que les permita continuar de alguna manera no sana en la vida. Por eso es tan importante que tú revises si has ganado algo, porque hay gente que se queda ahí, en una zona de confort, decir, es que soy así por lo que viví, es que me voy a quedar así en la vida porque ve todo lo que me ha pasado. Y aquí vienen las personas que toman una postura de victimez, las personas que se quedan con una ganancia. También puede complicar un duelo cuando las personas quieren tapar el duelo con algo, con conductas inadecuadas, con juego, con tomar mucho, con tener actitudes que no las van a llevar a ninguna postura sana. Entonces, el duelo se complica cuando yo elijo esto, cuando me observo mucho, cuando me evalúo mucho, cuando me critico, cuando me quedo en la vida con un sentimiento de enojo, que entonces ese enojo se vuelve sentido de injusticia, cuando no manejo bien un miedo y me quedo con ansiedad, cuando no reconocí lo que me estaba pasando. Esto complica el duelo. Y la gente entonces está metida en ese hoyo, en esa alcantarilla, de la que puede salir, sí, claro que puede salir, siempre y cuando la persona quiera. Y cuando un ser humano quiere salir de un duelo complicado, el trabajo no es fácil. Es como subir a través de una cuerda o de una escalera no muy cómoda para volver a salir al duelo, para volver a salir ese túnel y entonces elegir avanzar y no quedarte en ese hoyo. A veces se necesita ayuda y qué bello es cuando alguien reconoce que está atorado, que no ha salido adelante, que no ha encontrado el camino. Y ahí siempre puede haber alguien que te extienda la mano, que te mire y que te ayude a salir si tú lo quieres. Les comenté al principio de este episodio que quería que este fuera un episodio de esperanza, donde la palabra resiliencia cobra fuerza. Quiero que te imagines una esponja o una espiral de plástico de los libros
Imagínate que lo apachurras y regresa a tu tamaño, a su tamaño. Una esponja que apachurras y regresa a su tamaño. La resiliencia parte de este concepto. Es un concepto de la ingeniería que hace referencia a que un material cobre su tamaño original, regrese a su forma. Una persona resiliente regresa a su forma, regresa a su sabiduría, regresa a ser ella, regresa a volver a estar en la vida de una manera sana. La resiliencia humana es una opción que está a nuestro alcance y en las personas en duelos complejos es evidente y notoria esta gran capacidad de recuperarse, de regresar a su forma. Y en las personas que por algo se atoraron en un duelo, se cayeron ahí, están detenidas, nunca se te olvide que adentro de ti está esta fortaleza interior, esta capacidad de ser resiliente. Y si tú quieres, puedes encontrar el camino o levantar la mano y pedir ayuda para salir de ese hoyo, regresar al túnel, avanzar y poder volver a ver la luz que mereces para reconstruirte y reinventarte desde el amor. Nos vemos pronto. El podcast fue creado para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx.